Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos a Realmente. Soy el doctor Carlos Novo, donde mente es solamente un sufijo. Hoy vamos a intentar poner música, aunque sea más bajito, del gran y verdadero padre del rock and roll que acaba de fallecer hace unos días, Chuck Berry. Entonces, vamos a hablar también, porque justo en este fin de semana sucedieron que murió Chuck Berry y también fue el día del síndrome de Down, después el día de la primavera y la poesía y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a hablar especialmente de esos tres temas, de uno, que es el síndrome de Down, y vamos a hablar un poquito de cómo este síndrome, que es un síndrome genético, cromosómico, y ahorita hablaremos detalles de eso, qué datos tiene y cómo afecta como tal al cerebro. Entonces, lo primero que es muy importante es que es el síndrome genético más común que causa un problema o disfunciones o anormalidades a nivel neurológico y que por lo tanto causa efectos de comportamiento, cognitivos, sociales, etc. Movimientos sensoriales, todo lo que nuestro cerebro hace. La vez pasada hablábamos un poco de TDAH, fue un micro resumen, decíamos, y faltan muchas otras cosas más. El TDAH, voy a contar un par de dudas que me preguntaron. No es como tal un síndrome genético, tiene una injerencia genética como todo. Todo tiene una injerencia genética, pero es relativamente pobre, entre el 30 y 60%. Es decir, que si tú tienes un TDAH tendrás un 30%, máximo 60% de que alguno de tus hijos, especialmente varón, no tenga. A diferencia de esos síndromes que tienen alguna parte como tal genética, tenemos algunos genes involucrados. El síndrome que vamos a hablar hoy, el síndrome de Down, es un síndrome cromosómico, es decir, que todo un cromosoma o gran partes de ese cromosoma ya sea faltan o están replicados. En el caso del síndrome de Down es una replicación del cromosoma 21. Entonces, en vez de tener dos cromosomas 21, como usualmente tenemos, uno de la padre, uno de la madre, tenemos tres. Ya sean tres completos o dos y pedazos de un tercero. Hay otras formas, que no voy a meterme en eso, que se llaman translocaciones, es decir, que no está el gen completo, pero hay una partecita que está pegado a otro gen diferente. Usualmente hay ciertos genes que tienen características similares entre ellos mismos, y entre ellos mismos suelen haber translocaciones que casi siempre son todas fatales. Son otro tipo de síndromes, como el síndrome de Edwards o de Padau, que son síndromes que casi nunca sobreviven los niños, 1 año, 5 años, y menos del 10% sobreviven los 10 años de vida. A diferencia del síndrome de Down, que aparece aproximadamente 1 en cada 700 nacimientos, más o menos, 1 entre cada 700, 1 entre cada 1000. De los nacimientos que tenemos van a tener un síndrome de Down. El punto del síndrome de Down es que tiene mucha variabilidad, aunque siempre sea el mismo como tal replicación, una trisomía del 21, que fue primero ligada, o sea, se diagnosticó por primera vez desde el punto de vista genético por un gran genetista francés que se llama Jérôme Lejeune. Y era su compañera, porque ellos estaban estudiando en París. Creo que era Martha Wetting o Wetting, no me acuerdo de la otra tipa, malamente, porque de hecho tienen 50% de, digamos, de honor de haberlo descubierto. Y se descubrieron otros síndromes cromosómicos, pero el más famoso y el más común es el síndrome de Down, de los casos de síndrome de Down, más o menos el 90% de ellos va a tener un impacto a nivel cerebral. Hay muchas áreas que están como tal disfuncionales o dañadas en el síndrome de Down, y lo que tiene en particular el síndrome de Down es que envejece mucho más rápido como tal toda la persona, todo el organismo, todos los sistemas, y tiene otras como tal cosas al respecto, especialmente problemas como tal metabólicos y hormonales. De los problemas metabólicos y hormonales con los síndromes de Down son especialmente trastornos tiroideos y problemas como tal de glicemia, es decir, la famosa diabetes. Entonces, aunque no son la mayoría, más o menos un 30% de ellos llegan a tener diabetes, un 30-50% o un proceso tiroideo. El punto es que se van juntando todo ese tipo de procesos, y el mismo proceso como tal, que está guiado por la replicación del cromosoma, y hace que otra bola de cosas sucedan dentro de la célula, especialmente la mitocondria. La mitocondria es un pedazo, es una parte de adentro de la célula que genera la energía. Entonces afecta muchísimo esta parte, este complejo mitocondrial que produce la energía, el ATP de nuestras células para poder sobrevivir.
Y se ha dicho que en gran parte todos los problemas que tiene el síndrome de Down, y como otros muchos trastornos del neurodesarrollo, tienen que ver con un proceso mitocondrial. Eso lo dejaremos aparte porque no hay mucho todavía bien definido al respecto. Quería como tal, simple y sencillamente, mencionar que las partes más involucradas en el síndrome de Down, y que por lo tanto nos dan mucho más síntomas y manifestaciones, se dan especialmente en la parte frontal y en la parte temporal media. Y voy a hablar de la parte temporal media, específicamente del hipocampo. Ya hemos hablado del hipocampo anteriormente, pero es una de las estructuras cerebrales que mayor conectividad tienen con el resto del cerebro, porque es, digamos, como la parte que va organizando, ¿no? Toda la información que va entrando de todos los sentidos, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea sensorial. Se agrupan, ¿no? Se pasa al frontal. El prefrontal, decíamos, va a predecir qué va a suceder y va a decidir con una información sensorial y emocional. Y la parte emocional y de memoria emocional es esa parte del temporal mesial, que es hipocampo y amígdala. Esta partecita en los síndromes de Down se ve especialmente afectada, y de hecho gran parte de los síndromes de Down después de los 40 años comienzan a sufrir como tal de trastornos demenciales, de Alzheimer. Lo hacen 20 o 25 años antes que la norma, que la media de todos los demás. Y esto es en gran parte, decíamos, por los procesos mitocondriales, metabólicos y hormonales que tiene, pero además es propio del síndrome, de la enfermedad, el que envejezca más rápido como tal la persona. Entonces es muy importante esto, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque con ellos hay que empezar a prevenir muchas cosas, cuidar muchas cosas desde muy pequeños, pero también seguirlas cuidando, especialmente en la adultez, entre los 20 y 30 años, que para ellos son como los 50 y los 40 y los 50. Es decir, estamos 20 años siempre más adelante, después de la adolescencia. Todo el proceso de envejecimiento es 20 años antes, entonces tenemos que tomar esas medidas de precaución y prevención con ellos mucho antes. Afortunadamente, el 50% de los casos, más o menos, tienen un déficit intelectual que es leve y que por lo tanto les permite como tal ser parcial o casi totalmente independientes y funcionales. Hemos aprendido que entre más les exijamos, más logramos. Entonces, de aquí en adelante hay que exigirle más a todos los niños con síndrome de Down. Hay que cuidar todo el resto de las cosas que cuidar en cuestión de oftalmológica, en cuestión de dientes, en cuestión odontológica, la cuestión hormonal. Le mandamos un saludo a todos aquellos pacientes que sabemos que están escuchando. Y vamos a despedirnos con una invitada especial. Boroche, dile adiós y hasta la próxima. Nos vemos el siguiente jueves a la 1:30 en Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Hasta la próxima.